Mi nombre es Luis Hornosa y soy gerente de grandes clientes y, bueno, como sabéis, solemos organizar este tipo de eventos en formato presencial como desayunos de trabajo, pero en los últimos tiempos, por los motivos que todos sabéis, pues hemos basculado la organización pues que también colgamos en nuestra plataforma de teleformación y campus virtual, de manera que podéis acceder a toda la difusión de tecnología que estamos haciendo a nuestros clientes. En la actualidad ya estamos retomando lo que son los eventos presenciales y, de hecho, a finales del año pasado organizamos las sesiones tecnológicas 2021, que fueron unas sesiones del máximo nivel con la asistencia de los directores de tecnologías de la información y CIOs de las empresas más importantes de Galicia, Asturias y Euskadi. En el webinar a continuación os vamos a mostrar nuestra visión de cómo utilizar la inteligencia artificial como forma de conocer y categorizar los gustos de los clientes, de forma que podamos realizar una personalización de nuestros productos y servicios y adaptemos las campañas de captación y fidelización y mejoremos la relación con los clientes. Como sabéis, la inteligencia artificial es un conjunto de más de una docena de tecnologías diferentes que utilizan la capacidad computacional, el software y los modelos matemáticos actuales de forma que nos permiten pues, optimizar todo lo que es y tomar decisiones de manera que antes nunca podríamos ni siquiera soñar, hace algunos años. Cada una de estas tecnologías está actualmente en un estado de madurez diferente y, bueno, hay tecnologías pues, como la visión artificial, otras tecnologías que tienen bastante implantación y otras como el análisis de texto, los agentes virtuales, el aprendizaje automático, del cual hoy vamos a hablar, y la optimización de procesos con inteligencia artificial, cuya adopción está creciendo muy rápidamente. De la misma forma que una máquina puede ser programada para resolver problemas mediante prueba y error y realizar complejos entrenamientos, como permitir la conducción automática, que ahora está tan en boga en los medios, o el diagnóstico del cáncer a través de visión artificial computerizada, también es posible utilizar estas técnicas para mejorar la relación con el cliente. Y en ese sentido, si bien las técnicas de análisis de datos no son algo nuevo, es decir, todos lo utilizamos de alguna u otra forma en nuestras empresas, estas nuevas tecnologías permiten ir más allá y realizar profundos análisis correlacionando variables, como ahora veréis, variables indirectas y de forma que entrenando modelos matemáticos y minimizando desviaciones con los modelos sobre lo que es la realidad, podamos aplicar dichos modelos y algoritmos en tiempo real y tomar decisiones de negocio adaptándonos a los comportamientos de nuestros usuarios. Esto al final se materializa en la posibilidad de adaptar nuestros servicios y la relación con el cliente de manera que nunca antes hubiéramos podido realizar, reforzando las políticas de cliente en el centro y posibilitando reaccionar rápido a los cambios que se producen en el mercado y el comportamiento de nuestros clientes. En relación con este aspecto, el informe Génesis, que es una de las empresas líderes en inteligencia artificial en relación con la experiencia de cliente, dice que los retos que tenemos por delante son tomar decisiones o al menos hacer recomendaciones en tiempo real con algoritmos cada vez más sofisticados que copian a la inteligencia humana, comprender y generar conversaciones en lenguaje natural para permitir el acceso sencillo a la información y al soporte al cliente, aprender de la experiencia de forma similar a como aprendemos los humanos mediante algoritmos que identifican el éxito y el fracaso en interacciones previas, que es de lo que vamos a hablar hoy, y incorporar inteligencia artificial en chatbots o asistentes virtuales para posibilitar autoservicio o un servicio asistido. Y en la parte de aprendizaje automático, que algunos de los ejemplos de aplicación de estas tecnologías pues son, por ejemplo, la fijación dinámica de precios, que os sonará a los que, como yo, compráis billetes en aerolíneas y nos están cambiando el precio de los billetes cada día casi, o cada hora. El marketing personalizado, el cual seguramente seáis objeto y veáis cómo
salen anuncios dirigidos a vosotros por vuestro historial de navegación, la reducción de la rotación de los clientes, el incremento de la percepción de calidad por los servicios, los productos personalizados, predecir el consumo por usuario, predecir la siguiente acción que va a hacer el cliente o que podemos proponerle al cliente, la optimización de costes de operación o la automatización del scoring para reducir la morosidad futura. Y de hecho, hay empresas que su modelo de relación con el cliente básicamente se basa en todas estas tecnologías, como por ejemplo Uber, y de forma que se relacionan con el cliente de una forma y operan sus servicios de una forma que se diferencia totalmente de la competencia, desplazando incluso otros servicios tradicionales por su modelo de funcionamiento. Hoy contamos para este webinar con Luis Pita, responsable del Departamento de Servicios de Inteligencia Artificial y Analítica Prescriptiva del grupo, que nos contará cómo utilizar estas tecnologías, el Automated Machine Learning o lo que es el aprendizaje automático, para mejorar la relación con los clientes utilizando una tecnología que se llama Data Robot, que es de una de las empresas líderes en inteligencia artificial a nivel mundial, según Gartner, y del cual nosotros somos distribuidor. Solo un par de apuntes en relación con la organización. La duración de la sesión será aproximadamente 1 hora. Al finalizar las exposiciones tendremos un tiempo para que realicéis las cuestiones que consideréis oportunas. Las preguntas las voy a plantear yo, pero desde este mismo momento podéis utilizar el chat de la sesión para proponerlas y yo las leeré al final. El evento se grabará para su posterior envío a los asistentes y también os enviaremos un enlace para que completéis una encuesta de satisfacción. Muchas gracias por haber venido y le cedo la palabra a Luis Pita, responsable de Servicios de Inteligencia Artificial y Analítica Prescriptiva. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis, por la introducción y como adelantaba Luis, disculpad, no voy a estar aquí. Como adelantaba Luis, pues vamos a ver un poco cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a lograr un mayor conocimiento y a poder dar mejor respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos un poco los contenidos sobre los que vamos a hablar hoy en el webinar. Tenemos 3 bloques diferenciados. El primero, la descripción del contexto, de manera que introduciré un poco qué datos hemos empleado, cuál es el objetivo de usar la inteligencia artificial para este caso y para a continuación ya meternos un poco más en la parte técnica, donde analizaremos un poco cómo son los modelos que está usando la inteligencia artificial por detrás y qué clase de conclusiones podemos obtener de ellos. Y por último, veremos otros casos de uso, otras aplicaciones que tiene la inteligencia artificial o el machine learning para seguir conociendo a nuestro cliente. Vale, antes de empezar un poco a describir el conjunto de datos y de qué tipo son, sí me gustaría destacar que la inteligencia artificial, el machine learning, son bastante agnósticos en cuanto a qué es lo que vamos a analizar. Y cuando hablo de agnóstico me refiero a que aquí vamos a usar un problema muy sencillo, que es con datos de una aerolínea, como antes Luis justo puso el ejemplo del pricing de los vuelos, pues vamos a usar la satisfacción de los clientes de una aerolínea y los datos que recogemos de ellos para poder atender mejor a esas necesidades. Entonces, este ejemplo es un ejemplo muy sencillo para que no entremos tampoco en mucho detalle técnico sobre qué es lo que vamos a estar haciendo, pero pone manifiesto cómo la inteligencia artificial nos va a permitir conocer mejor a nuestro cliente para dar un mejor servicio. Entonces, pues el conjunto de datos es un conjunto de datos de dominio público de una aerolínea creo que australiana, que están debidamente anonimizados ya desde hace bastantes años y se ha puesto un poco en el dominio público para que puedan ser analizados. Y relaciona principalmente 3 características con la satisfacción de los clientes. Por una parte, las características del producto, en este caso de los vuelos, pues los kilómetros que se recorren, si los clientes están viajando en clase turista, en clase business, en clase eco o como sea. Por otra parte, las características de los clientes, pues entrando en si son clientes fidelizados o no y tienen tarjeta de la compañía, si la edad y otros muchos datos en relación a los clientes. Y por último, y será
algo bastante importante en los análisis que haremos después, todo el feedback que dan los clientes al finalizar el servicio. A través de encuestas, pues responden un poco cuál ha sido su opinión en relación al servicio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos obtener a raíz de usar la inteligencia artificial? Pues principalmente lo que queremos es obtener valor de la información que contienen los datos. ¿Y a qué llamamos valor? Valor son todas aquellas conclusiones con las que después podamos hacer uso de ellas para tomar mejores decisiones. Las decisiones o las acciones serán de tipo estratégico, de tipo operativo, de tipo táctico, podrán estar más relacionadas con la estrategia a largo plazo de la compañía o a corto plazo, pero todas ellas buscarán la maximización de la satisfacción de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la inteligencia artificial? Pues lo que queremos es poder usar las conclusiones que saquemos que están dentro de los datos, que serán separar realmente la información válida del ruido que pueda haber dentro de esos datos, para poder apoyar una toma de decisiones que sea mucho más sostenida en argumentos sólidos y que pueda estar apoyada en tecnología y en argumentos para llevarlo a cabo el día de mañana. Para todo ello vamos a hacer uso de la plataforma DataRobot. Como comentaba antes Luis, DataRobot es una plataforma relacionada con la inteligencia artificial y Machine Learning que precisamente lo que trata es de democratizar el uso de estas tecnologías. Y cuando decimos democratizar, quiere decir un poco pues, poner a mano de todo el mundo de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Porque si lo pensamos un poco, actualmente parece que es un mundo que está muy relacionado o muy enfocado a gente que sabe programar, a gente que sabe de matemáticas, a gente que tiene conocimientos técnicos muy específicos. Pero a través de DataRobot, precisamente, lo que se trata es de poner al servicio de las personas que tengan el conocimiento de negocio herramientas muy potentes como son todas estas técnicas para que puedan sacar provecho en su día a día como empresa. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que podemos ver, y esto un poco cae en el tejado de los data scientists, sería pues cómo es un proceso actual, como típicamente los data scientists desarrollamos un modelo desde cero en el que pues tenemos la fuente de datos, tenemos que hacer en código, bien sea en Python, en R, en diversos lenguajes de programación, pues tenemos que hacer la lectura de los datos desde una base de datos o desde donde sea, un preprocesamiento con toda la creación de las variables, el feature engineering y un montón de procesos más, separar los datos para la validación y para el entrenamiento, construir los modelos, tunear los hiperparámetros y una vez se elige cuál es el mejor modelo, se ha validado, se considera junto a negocio que se puede llevar a producción, pues se va a desplegar, se va a monitorizar el uso de ese modelo, se va a ver que las métricas que nos está dando de precisión son correctas y todo eso pues de una manera bastante manual y a través de código. Entonces lo que trata de hacer DataRobot es simplificar todo este proceso, de manera que se pueda conectar con múltiples fuentes de datos, como puede ser pues, bases de datos prácticamente de cualquier tipo, ficheros locales, ingesta de datos a través de TL, data lakes de nubes públicas, nubes privadas, una infinidad de maneras de alimentar a la herramienta, incluso si tuviéramos el fichero en local y como vamos a hacer ahora en el webinar, con un simple arrastrar y soltar en la pantalla se cargarán los datos y posteriormente todas las buenas prácticas de creación de variables, análisis de las variables y todos los procesos matemáticos que están detrás de la construcción de los modelos se tratan de automatizar. Y posteriormente, una vez se decide cuál es el mejor modelo, se puede desplegar, se puede monitorizar y todo esto a través de la plataforma de manera bastante sencilla. Un poco para separar cuáles son los trabajos o cómo está DataRobot dentro de cómo serían los bloques que hay dentro del propio DataRobot, pues tendríamos toda una parte de desarrollo donde pues entrarían típicamente los perfiles de ingenieros de datos, data scientists, analistas de negocio y otros desarrolladores de software, que lo que hacen pues, es preparar los datos, construir los modelos, preparar las variables y testearlos para ver si los modelos son válidos para el uso en producción. Una vez junto al negocio se validan estos modelos, pues pasamos a la parte de operaciones, de MLOps, en la que la gente de
IT, y ingenieros de DevOps y otro tipo de perfiles, pues lo que hacen es el despliegue y el levantamiento de los servicios para que los usuarios puedan consumir las predicciones que saca la inteligencia artificial. Entonces, y por último, como último punto, tendríamos a los consumidores, que serían pues todos los usuarios de negocio, gerentes, managers que vayan a hacer uso de la aplicación, que puedan desde construir sus propias aplicaciones basadas en inteligencia artificial o en los datos que salen de estos modelos para la toma de decisiones, como hacer uso pues, de aplicaciones que estén dentro del propio Data Robot o simplemente de los datos que salgan. Todo esto en un entorno pues, que se puede conectar, como decía antes, con prácticamente cualquier nube, cualquier tipo de servidor de base de datos, en un entorno completamente seguro en el que los datos van cifrados, en la que la colaboración a través de los flujos de trabajo pues, es bastante alta y mientras el equipo de Data Scientist puede estar trabajando en los modelos, el despliegue se puede estar monitorizando en tiempo real y todo ello, y es algo que realmente es muy importante y que como Data Scientist puedo atestiguarlo, la inteligencia artificial es muy importante poder explicarla, porque si al final nos estamos sacando conclusiones, pero no somos capaces de explicarle a nuestro negocio, a nuestro cliente, de dónde salen y por qué salen, no vamos a poder usarla. Y entonces, para ilustrar un poco el funcionamiento de DataRobot, ahora vamos a hacer el pequeño caso que hemos visto en cuanto a datos de la aerolínea. Entonces, aquí tenemos el portal, la página principal de DataRobot, en la que pues, nos pide pues, que nos conectemos a una URL donde extraigamos los datos, a un HDFS, un fichero local, un data lake, una base de datos o múltiples maneras, pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros es coger nuestro CSV que contiene los datos y simplemente arrastrarlo. Entonces, ahora mismo tenemos DataRobot que está procesando todos estos datos y me vais a permitir que haga un pequeño truco como hacen en los programas de cocina, porque como esto llevaría unos minutos o unos segundos y no tenemos mucho tiempo, pues vamos a hacer como que todo este proceso ya ha terminado, ¿vale? Entonces, lo primero que nos pregunta DataRobot sería ¿qué es lo que queremos predecir? Bueno, quizás tiene un poco más de sentido que primero veamos qué forma tienen estos datos. Entonces, disculpad, porque debería haberlo. Pues vamos a sacar el plato ya construido, disculpad. Aquí podemos ver todas las variables que tenemos dentro de los datos y de manera bastante sencilla, pues ya hemos indicado, ahora veremos cómo lo acabo de hacer, que la satisfacción es la variable a prever, de la que queremos sacar todas las conclusiones. Y vemos que pues más o menos hay un 50-50, un poco desbalanceado, pero muy poquito, la cantidad de clientes satisfechos y de clientes insatisfechos. ¿Y cuáles son los datos que tenemos sobre nuestros clientes? Pues por una parte tenemos todos los datos relativos a la edad, la clase en la que se está viajando y otra gran cantidad de datos, principalmente resultados de las encuestas. Aquí podríamos ver un poco cómo son las respuestas en términos de el entretenimiento abordado. Disculpadme si esto ya está cargado. No. En cuanto al entretenimiento a bordo, entonces podemos ver cómo se distribuyen las notas que se dan de 0 a 5. Por otra parte, el confort de los asientos. Podemos ver las notas la nota que le han dado a la comodidad de los mismos. Entonces, de manera muy sencilla, podemos... Quiero hacer una prueba ahí. ¿Quién, Raúl? Sí. Disculpa. Es que me ha sacado. O sea, se me ha salido. ¿Podéis mutearos los micrófonos, por favor? Gracias. Y de manera muy simplificada podemos ver pues, qué cantidad de datos faltan, cuántos valores únicos hay para cada una de las respuestas, la media, la desviación típica y la mediana y un poco valores más genéricos al respecto de cómo están por dentro esas variables. Y también nos saca un pequeño reporte de si puede haber algún problema. Pues si tenemos atípicos o outliers, si hay muchos datos faltantes en los que podamos tener problemas y cuando hay problemas también nos propone soluciones para dichos problemas. Entonces,
por algún motivo, esto se queda un poco con la... Disculpadme, que son los problemas del directo. Vale, entonces una vez tenemos los datos, podemos decidir cómo queremos tirar el modelo. Me vais a disculpar porque este problema está complicando un poco lo que os quería contar. Entonces aquí podemos ver de manera bastante sencilla también toda la parte de cómo están correlacionadas las variables entre sí y cómo lo están también respecto a la satisfacción, que es la variable que hemos dicho que queremos predecir. Entonces, vemos que hay determinados grupos de variables que tienen alta correlación entre ellos y DataRobot, de hecho, nos propone que hay algunos que pueden ser agrupados de determinada manera. Entonces, vamos. Aquí ya tenemos esto. Disculpadme. Pues no podemos. En fin, entonces, si vamos a... Si aquí ya puedo hacerlo. Problemas del directo. Si logro volver atrás, después os explico el trocito que se me ha quedado ahí en el tintero. Tras configurar desde el punto de vista de Data Science cómo queremos que ejecuten nuestros modelos, pues DataRobot lo que va a hacer es un entrenamiento inteligente de todo el conjunto de datos. Para ello va a emplear validación cruzada, que es una técnica que nos asegura que el modelo no se está aprendiendo los datos de memoria y después los replica, sino que vamos a dejar fuera del modelo una parte de datos que después vamos a usar para validar y vamos a entrenar con todo el resto de datos, ¿vale? Entonces, una vez hemos configurado todas esas opciones, que es lo que me gustaría haberos contado antes de tener este pequeño problema, podemos decirle que ejecute los modelos. ¿Y cómo entrena los modelos? Pues los entrena no por fuerza bruta, porque va a probar muchos modelos de muchos tipos distintos, va a usar desde regresiones logísticas para la clasificación, desde modelos de árboles como pueda ser Random Forest, Gradient Boosting, redes neuronales. Entonces, tenemos un abanico muy amplio en cuanto a la cantidad de modelos que va a tirar, pero no los va a entrenar por fuerza bruta. Lo que va a ir haciendo es que primero alimento los modelos con un 16% de los datos. Ahí sí que prueba todos los modelos, pero ya se da cuenta que hay algunos que van a funcionar mejor que otros. Entonces, esos modelos que tienen un rendimiento ligeramente mejor van a ser los que se entrenen con un poco más de datos. Y así vamos a hacer un entrenamiento eficiente para poder tener los modelos construidos lo antes posible y sin perder precisión. Entonces, si ya vamos a la parte de el ranking de los modelos y cuáles son los mejores modelos que tenemos para cada uno para los datos que hemos incluido, tenemos aquí un listado que en función de la métrica que hayamos seleccionado, que en este caso como es un problema de clasificación, vamos a usar la métrica AUC, que es el área bajo la curva, y aquí podemos ver cómo ordenados, y de hecho DataRobot ya nos propone un mejor modelo, que es un modelo Gradient Boosting, para hacer estas previsiones. Entonces, si vamos un poco a ver qué es lo que está haciendo DataRobot por dentro, pues DataRobot tiene los datos y dentro de los datos tenemos las variables categóricas y las variables numéricas. Las variables categóricas serían pues todas aquellas que prácticamente podemos definir con una etiqueta. Oye, pues el cliente está viajando en turista o en business. El vuelo es de negocios o es personal. Entonces, a las variables categóricas le va a hacer un tipo de pretratamiento que también DataRobot lo hace de manera inteligente y por otra parte todas las variables numéricas como puedan ser las respuestas a las encuestas, la cantidad de kilómetros que se van a desplazar en el vuelo, pues también le hará determinados preprocesos para que puedan ser tenidas en cuenta dentro de los modelos. Y todo esto lo metemos en la caja del modelo del Extreme Gradient Boosting o XGB para terminar haciendo las previsiones. Esto sería lo que llamamos la huella del modelo o el blueprint, pero en este caso es un modelo muy sencillo. Si nos vamos a modelos un poco más complejos, podemos ver que la huella que está detrás, pues hay muchos modelos distintos con muchos preprocesados distintos para después generar
utilizar otro modelo para unir todas las conclusiones de los modelos y predecir. Y esto se puede complicar pues prácticamente todo lo que queramos. Entonces, para ver un poco las conclusiones de qué es lo que permite hacer estos modelos, vamos a analizar qué información nos están dando por dentro. Entonces, aquí vamos a ver un poco desde el punto de vista técnico, intentaré no ponerme demasiado pesado, pero bueno, podemos ver en estos gráficos de distribución que el modelo es capaz de encontrar distribuciones muy distintas entre clientes satisfechos y clientes insatisfechos. Entonces, esto realmente lo que está representando un poco es esta curva ROC que vemos aquí, que es un poco la que nos permite tener en cuenta la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, que se entiende mucho mejor si nos vamos a esta matriz de aquí. Entonces, en esta matriz de aquí, lo que tenemos es la cantidad de previsiones que se hacen de clientes satisfechos y la cantidad de previsiones de clientes insatisfechos frente a lo que son realmente esos clientes. Estamos usando los datos de esos clientes para saber si realmente aquí tendríamos en esta fila cuáles son realmente insatisfechos y en esta fila los que en la realidad están satisfechos. Y vemos realmente que de todas las previsiones que hace el modelo, que son pues más o menos 55.000, pues de esas 55.000 previsiones tenemos 54.000 correctas y 1.000 clientes, que es lo que denominamos falsos positivos. Estos falsos positivos son que el modelo está creyendo que van a ser clientes satisfechos, pero que finalmente no lo son. Pero podemos ver que prácticamente en esta tasa de verdaderos positivos tenemos un 95%. El modelo, cuando dice que un cliente va a ser positivo, en el 95% de los casos acierta. Y pasa también algo parecido con la parte de los negativos. Pues tenemos prácticamente 48.000 predicciones de clientes no satisfechos, de las cuales pues 45.000 y pico acierta y se da cuenta de que van a ser clientes no satisfechos. Esto está muy bien en términos de modelo y un poco más en la parte técnica de cómo está construido por detrás, pero desde el punto de vista de negocio lo que queremos ver es qué clase de conclusiones podemos sacar de estos datos. Entonces, pues aquí lo que vamos a analizar es lo que llamamos el impacto de las variables. El impacto de las variables es saber cómo de importante es una variable dentro del contexto del modelo, ¿vale? Y para eso, pues usa tres tipos de algoritmos, como son la permutación de las variables, es decir, cómo de preciso es el modelo si meto una variable o no la meto. Entonces, todos esos algoritmos que nos permiten saber la importancia de las variables, bueno, también lo puede hacer por algoritmos de tipo SHAP o con la importancia basada en los modelos de árboles, pero lo que nos van a dar es cómo importantes son las variables. Entonces, aquí vemos que pues, la comodidad del asiento, esto está normalizado, entonces no quiere decir que todo esté explicado por la comodidad del asiento, sino que pues, esta es la más importante y el resto están adecuadas a la escala de esta variable. Entonces, también vemos que el tipo de cliente, si es un cliente fidelizado o no es un cliente fidelizado, también va a ser muy relevante. El entretenimiento a bordo, por ejemplo, es la tercera variable más importante. Y ahora lo que vamos a pasar a ver es cómo cada una de estas variables genera un impacto en la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, bueno, aquí es algo que ocurre cuando los datos no están muy limpios y tenemos pues en torno a 700 filas en las que se ha contestado 0, pero los clientes estaban satisfechos, 700 filas, 700 clientes, disculpad. Y aquí tenemos pues un poco cómo se distribuye en función de la nota que le han puesto a la comodidad del asiento el grado de satisfacción. Entonces podemos ver que cuando puntúan un asiento muy, muy cómodo, con una puntuación de 5 estrellas, pues tenemos que prácticamente en la totalidad de los clientes son clientes satisfechos. Y podemos ver cómo a medida que va bajando esta nota, también va bajando el grado de satisfacción. Esto es lo que posteriormente nos permitirá hacer una toma de decisiones eficiente y después veremos cómo. Si nos centramos en otra de las variables, por ejemplo, podemos ver que en los clientes fidelizados, no fidelizados o otro tipo de clientes, podemos ver que también los clientes fidelizados, por norma general, pues entre que pueden tener mejores ofertas, pueden disponer de servicios distintos durante el vuelo, pueden tener embarque prioritario y a fin de cuentas son clientes fidelizados y posiblemente si están fidelizados
lo estén porque están satisfechos, pues vemos que la distribución de la satisfacción también cambia de manera notable. Entonces, vemos cómo la característica también de los clientes va haciendo que la satisfacción caiga. Y por último, para no entrar tampoco en demasiado detalle, podemos ver lo mismo con el entretenimiento a bordo. El entretenimiento a bordo pues, es todo lo que está relacionado con el contenido que hay dentro de las tablets de cada asiento, como puedan ser las películas, juegos, música, podcast o lo que sea. Entonces también vemos que es algo bastante relevante y que a medida que la nota va decreciendo, pues la insatisfacción también baja. Podríamos hacer este mismo análisis para un montón de datos más, pues para el tipo de viaje, si es de negocios o es personal, cómo se trata el equipaje, el servicio de check-in, la limpieza. Podríamos hacer todos estos análisis. Entonces, ahora lo que me gustaría que viéramos un poco es, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo usarlo yo para mi negocio? Entonces, simplemente a la hora de priorizar inversiones, vamos a fijarnos de estas 3 variables que hemos visto, en cuáles podemos tener fácilmente, cuáles podemos llevar a cabo con relativa sencillez. Entonces, vamos a tratar de mejorar la satisfacción de nuestros clientes poniendo los asientos más cómodos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que habría detrás de esta acción? Pues posiblemente habría que comprar nuevos asientos, desinstalar los anteriores, hacer el montaje, instalarlos y pues ya tendríamos en nuestros aviones todos los asientos instalados. Esto parece que podría ser una inversión bastante elevada. No sé mucho del mundo aéreo, pero es una inversión elevada y esto va a tener pues que a medida que si pasamos de notas de 1 o 2 a notas de 5, si mejoramos los asientos tantos, pues estaríamos mejorando prácticamente de tener un 35% de clientes insatisfechos frente a tener prácticamente el 100%. Por otra parte, quizás si nos proponemos mejorar el entretenimiento a bordo, en el que pues perdemos casi un 20% de clientes, pasamos de tener la satisfacción en torno al 70% a tenerla en torno al 50%, tenemos un 20% de satisfacción asociada a la mejora del entretenimiento a bordo. Entonces, lo que podríamos tener en cuenta es, teniendo en cuenta lo que nos va a costar la inversión en cada uno de estos puntos de mejora en nuestros servicios, lo que podemos tener en usar para tomar esta decisión será la rentabilidad o cómo de efectivo y eficiente va a ser cada una de estas decisiones. Entonces, podríamos encaminar... Disculpad los micros, por favor. ¿Cómo podríamos tener en cuenta estas inversiones para la toma de decisiones posterior? Entonces, esto es un caso muy, muy simple. Si nos metiéramos a ver todas las posibilidades que nos ofrece DataRobot, podríamos ver también pues, cada una de las previsiones, cuál es el motivo para saber que un cliente está satisfecho o insatisfecho. Habría muchas, muchas maneras de analizar estos datos. Podremos ver aquí también qué tipo de características son las que se repiten, encontrando pues características que prácticamente siempre nos dan clientes satisfechos o que prácticamente siempre nos dan clientes insatisfechos, pues posiblemente, y pensando de manera bastante sencilla, si tenemos un viaje muy largo y el asiento es medianamente cómodo o incómodo, casi seguro va a ser un cliente insatisfecho. Entonces, hay un montón de maneras de analizar todos estos datos, todos estos insights que nos permiten ver pues, cuáles son las variables o cuáles son los puntos de nuestro negocio que aportan satisfacción a nuestro cliente y cuáles son los que provocan un decrecimiento, ¿vale? Entonces, disculpad que no tenemos mucho tiempo. En DataRobot podríamos estar aquí buscando conclusiones sobre los datos y conclusiones cada vez más complejas mucho tiempo, pero como decía antes, no quiero que pensemos que la inteligencia artificial es prácticamente solo aplicable a este ejemplo y precisamente por eso quiero que hablemos de otros casos de uso, ¿vale? Entonces, solo vamos a entrar en detalle en unos pocos. Posiblemente uno de los más conocidos y que igual muchos de vosotros ya conozcáis es los modelos de churn o de tasa de abandono, que realmente lo que dan es respuesta a la pregunta de qué clientes están en riesgo de abandonar mis servicios o de irse a la competencia. Y para eso pues haríamos uso de modelos de clasificación como los que hemos estado viendo ahora mismo. Y esto lo que nos permitiría es, por ejemplo, el mes que viene, ¿cuáles son los clientes que tienen más probabilidad de irse a la competencia? Pues
si tengo un modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial que me da una probabilidad de que este cliente se vaya de mi empresa, pues yo después podré tomar acciones comerciales como ofrecerle nuevos productos, ofrecerles nuevos servicios, un descuento, acciones de marketing para que estos clientes se queden. Entonces, aquí entraría el segundo tipo de modelos, que serían los modelos de propensión a compra, que realmente a través de modelos de clasificación de nuevo nos dicen qué probabilidad hay de que un cliente compre determinado producto. Entonces, esto si lo unimos con el churn, pues podríamos decir, oye, tengo un cliente que tiene muchas posibilidades de irse el mes que viene a otra empresa, a otra compañía, pero yo sé que si le hago esta oferta voy a tener una probabilidad de que se quede comprando este producto. Entonces, esto es un posible uso de los modelos de propensión a compra, los modelos propensity to buy, pero también otro bastante conocido suelen ser los motores de recomendación. Aquí al final yo creo que todos estamos bastante habituados a que compremos un producto en la plataforma que sea y nos recomiende otros porque otros clientes los han comprado, porque creen que nos pueden interesar, etcétera. Por otra parte, es bastante habitual también el mundo del consumo de contenido multimedia. Todos podemos estar viendo una serie, una película, un vídeo y que nos recomiende otro vídeo que cree que nos puede interesar. Entonces, realmente todo esto está hecho con modelos de este tipo. Algo que también se puede atacar con la perspectiva de la inteligencia artificial es conocer la previsión de ventas. Al final, imaginemos que tengo franquiciados en mi modelo de negocio, pues es muy relevante saber cuánto va a consumir cada uno de mis franquicias de determinados productos o cuánto voy a vender en cada una de mis tiendas. Pues eso es algo que a través de modelos de Machine Learning, de series temporales, de Deep Learning, de redes neuronales, pues vamos a poder dar una previsión pues, para la semana que viene, para el mes que viene, de cuánto vamos a tener de ventas en cada uno de mis puntos de venta. Y por último, tendríamos también la segmentación de clientes, que sería un poco pues, cómo podemos clasificar a los clientes en base a sus características, a su comportamiento. Y para esto usaríamos algoritmos de aprendizaje no supervisado como el de clustering. Esto es algo que también tiene especial valor porque por norma general todos solemos tener determinados sesgos en la cabeza. Todos creemos que nuestros clientes son de determinada manera, pero igual los últimos años este patrón ha cambiado. Entonces, lo bueno de que esto lo haga una inteligencia artificial es que no presenta todos estos sesgos, no hereda los sesgos que podemos tener en la cabeza de las personas que llevasen a cabo estas decisiones antes. Entonces, disculpad que vea un poco cómo vamos de tiempo, ¿vale? Tendríamos que hacer también, podríamos hacer análisis del impacto de las acciones comerciales, teniendo modelos de previsión que nos digan pues, cuánto impacto va a tener una campaña publicitaria, una oferta o lo que sea. Por otra parte, también podríamos ver a través del análisis de sentimientos, pues si en las redes sociales se está hablando de manera positiva de nuestra empresa o de manera negativa. Si las reseñas que se dejan en una plataforma son reseñas objetivas o son subjetivas o son, pues nuevamente, positivas o negativas. Todo esto a través de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural son conclusiones que podemos obtener gracias a la inteligencia artificial. Y por último, también podemos tener pues, ruteo inteligente del servicio al cliente, una empresa en la que tuviéramos un servicio al cliente con muchos agentes atendiendo las incidencias, pues si analizamos los datos que tenemos del pasado de cómo se resolvieron las incidencias anteriormente, podemos dar con el departamento, con el agente que va a resolver de manera más rápida y satisfactoria la incidencia de nuestro cliente. Entonces, esto sería un poco unas pinceladas de qué otras cosas podemos hacer y me gustaría que cerrásemos con que hagamos un repaso de qué hemos hecho desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de negocio. Entonces, desde el punto de vista técnico y ya centrado en el mundo de Data Science, pues hemos hecho un análisis exploratorio de datos, por sus siglas en inglés EDA. Después hemos creado muchos modelos. Me he olvidado comentarlo antes, pero teníamos 120 modelos compitiendo entre sí. Y precisamente lo que hemos hecho posteriormente es evaluar y comparar los resultados de todos estos modelos para ver cuál es el más preciso, para ver cuál es el que mejor representa las conclusiones que nosotros queremos analizar. Y por último, pues precisamente lo que hemos hecho es analizar las variables relevantes con las conclusiones que hemos aplicado para el negocio. Y desde el punto de vista de negocio, lo que hemos hecho es pues, explorar de manera muy sencilla los datos recogidos en nuestros clientes. Pues teníamos, creo que 130.000 filas, que oye, es algo que se podía haber visto en
en una herramienta de Business Intelligence, pero todas las conclusiones, toda la información relevante para el negocio que nos permite apoyarnos en la toma de decisiones es la que diferencia un poco toda esta analítica predictiva que está detrás de los modelos de Machine Learning e inteligencia artificial. Algo con lo que nos permiten jugar mucho los modelos de previsión son todos los escenarios what if, es decir, simular cómo de satisfechos estarían nuestros clientes si mejoramos esta característica de nuestro servicio o esta otra, o si reducimos los tiempos de espera. Pues todos esos escenarios es algo que podemos hacer desde el punto de vista de negocio con inteligencia artificial. Y un poco en resumen, y la idea que me gustaría transmitir finalmente es que todo el mundo de los datos y de la inteligencia artificial, pese a que suena algo en ocasiones poco comprensible, si somos capaces de explicarlos correctamente, lo que nos van a dar son argumentos sólidos para mejorar toda la toma de decisiones que vamos a llevar a cabo en nuestra empresa. Y por mi parte esto es un poco todo. Espero que os haya resultado interesante. Podríamos haber profundizado mucho más tanto en la herramienta como en las conclusiones que podemos sacar y muchas más cosas, pero bueno, espero que eso haya sido interesante y cualquier pregunta que hayáis puesto por el chat o que queráis hacer, estaremos encantados de contestarlo. Muchas gracias, Luis. Mientras la gente se anima a poner preguntas en el chat, que yo creo que seguro que alguna gente tendrá alguna cuestión que proponer, te voy a plantear yo una cuestión que según ibas haciendo tú la exposición se me iba planteando. Es evidente que cuando las variables son directas, pues más o menos todos por intuición ya podemos saber que aumentando pues, el espacio del sitio o bajando el precio vamos a mejorar los ratios frente a otras situaciones. Pero, ¿cómo operan cuando utilizamos variables relacionadas unas con otras o indirectas? Es decir, por ejemplo, en una aerolínea, ¿qué está pensando una aerolínea cuando plantea, pues a lo mejor que subir un poco el precio, pero fastidiar menos a la gente sentándolas en sitios diferentes y este tipo de estrategias que hacen las aerolíneas? ¿Cómo se correlacionan los diferentes parámetros en el modelo? Claro, esto precisamente pone de manifiesto las diferencias entre simplemente tener un panel de mando que nos muestra todos estos datos un poco de manera agregada, con gráficos pues muy, muy bonitos y que nos permite sacar alguna conclusión, pero lo que está haciendo la inteligencia artificial, como por ejemplo con los escenarios que contaba ahora al final de los escenarios what if, pues podemos analizar el impacto que va a tener pues la modificación del precio o la modificación de los asientos. Pero si después dentro de los datos hay conclusiones que no son, más que conclusiones, hay patrones que no son apreciables a simple vista, pues los modelos, por ejemplo, de árboles, de redes neuronales o lo que sea, van a encontrar esos patrones, de manera que encuentren qué parte de los datos es significativa cuando aumentamos el precio o qué parte de los datos es significativa cuando el vuelo es de más de determinados kilómetros. Entonces, si somos capaces de encontrar los patrones que no se repiten siempre o que no son simplemente una correlación directa que podría estar en un gráfico de Business Intelligence, es algo que diferencia la inteligencia artificial y el Machine Learning de técnicas un poco más sencillas o más descriptivas. No sé si he respondido más o menos, Luis, a lo que estabas planteando. Sí, yo me he quedado con la imagen esta que mostrabas con el diagrama y los clústeres que yo creo que representa un poco esa cuestión. Pero bueno, yo creo que lo he explicado muy bien. Claro, disculpa Luis, solo por hacer un matiz. Todas estas visualizaciones, y al final es una limitación que tenemos nosotros en nuestros ojos, casi siempre lo máximo que vamos a poder ver es o 2 dimensiones o 3 dimensiones. En esos clústeres que veíamos ahí con muchos colores, veíamos la relación pues, de la variable que estaba en el eje X con la variable que estaba en el eje Y. Pero claro, esto, venga, podríamos hacerlo en 3 dimensiones y meterle profundidad. Pero ya cuando estamos con datos, creo que este dataset tenía casi 40 variables. ¿Cómo podemos correlacionar o visualizar la correlación entre todas estas variables en un gráfico? Pues es algo que es imposible, en más de 3 dimensiones no hay manera de verlo. Entonces, la inteligencia artificial lo que va a encontrar es los patrones, pues igual entre 10 variables o entre 15 variables, o cuando ocurren determinados comportamientos,
ahí es donde podemos sacar mucho valor. Otra cuestión que yo quería plantearte es, hemos visto muy rápido los modelos que se iban utilizando, pero ¿qué clase de modelos son los que ejecuta DataRobot cuando en esa batería de modelos que tú enseñaste de alguna forma? Pues hay modelos de todo tipo. Hay desde regresiones simples, hay modelos de tipos basados en árboles, como pueden ser Random Forest, Gradient Boosting. Hay redes neuronales usando Keras. Hay modelos que se basan en algoritmos genéticos para mejorar la previsión. Y de hecho, una gran parte de la potencia de DataRobot es que tiene un equipo muy grande de data scientists revisando la literatura, revisando papers y buscando cuáles son los últimos modelos que están pues, obteniendo mayor rendimiento, mejor desempeño en determinadas tareas de previsión. Entonces, hay un equipo entero dedicado a implementar esos modelos para tener en cuenta pues, las últimas tecnologías o las últimas publicaciones y ponerlas al servicio de todos los clientes. Entonces, pues eso, aquí teníamos 120 modelos, pero porque habíamos hecho una exploración modesta y relativamente rápida. Y algo que también quería comentar, que en ocasiones es también un planteamiento interesante, es, oye, yo soy una empresa que ya dispongo de Data Scientist y ya tengo un modelo de Python que está haciendo la previsión pues de si mis clientes se van a ir a la competencia. Entonces, DataRobot lo que permite también es personalizar o customizar los modelos que tú tires. Si tú crees que tienes un modelo que es muy, muy bueno y que va a batir en términos de rendimiento de DataRobot, pues tú puedes subir ese modelo a la plataforma y usarlo para ver si DataRobot es capaz de encontrar un modelo mejor o tu modelo efectivamente funciona mejor, porque tienes más conocimiento de negocio y has sido capaz de tunearlo mejor. Una cuestión más. Si hemos visto que la entrada de datos es muy rápida con la carga automatizada de datos, pero con DataRobot podríamos sacar una salida en tiempo real de las decisiones. Es decir, podríamos, en función del comportamiento del usuario o de cómo evoluciona el negocio, pues en el día tomar decisiones tan instantáneas. Sí, es algo que, pues, al final, aquí hemos hecho un ejemplo muy sencillo con un fichero que yo tenía en local, que lo he importado y, pues, bueno, era simplemente para mostrar lo sencillo que es hacer un análisis muy rápido. Pero si lo conectamos a una base de datos, a un data lake, a un sistema de ficheros, lo que vamos a estar haciendo es tener los datos prácticamente en tiempo real según están llegando y, de hecho, todas las previsiones que van a poder sacar los modelos de Machine Learning se pueden escribir también en bases de datos, en prácticamente donde queramos y los usuarios de negocio van a poder hacer uso de esas previsiones. Y después, por otra parte, es bastante habitual encontrarnos en los negocios que el volcado de los datos se hace pues al cierre de día para poder tener pues determinados ajustes contables, que yo en estas cosas ya no meto porque no sé. Pero pues al cierre de días cuando se transfieren los datos. Pues en DataRobot podemos calendarizar y decir, oye, pues todos los días a la 1 de la mañana ejecútame las previsiones para que cuando llegue mi analista a las 9 de la mañana tenga toda la información preparada para ponerse a trabajar o a sacar o a hacer las acciones con las previsiones que le da DataRobot. Y Luis, una, una tecnología de este tipo, ¿qué retorno de inversión aproximado puede tener ejecutando un proyecto aplicando pues, DataRobot o una tecnología como esta? Por norma general me cuesta un poco, al final depende mucho del caso de uso, de cómo de madura esté la empresa en términos tecnológicos, en términos de recogida de datos y demás, pero sí me siento mucho más cómodo hablando del periodo del retorno de la inversión. Entonces, casi todos los proyectos que están relacionados con Machine Learning e inteligencia artificial tienen un retorno de la inversión, pues en ocasiones desde unos pocos meses y por norma general en menos de un año están rentabilizados. Sí que es cierto que hay que ver un poco la particularidad de cada uno de los problemas, pero como es algo tan disruptivo y que cada vez está más cada vez hay más datos en las empresas y eso es algo que
que simplemente nosotros navegando por Internet ya vamos dejando datos y huellas de lo que hacemos, de nuestro comportamiento. Cada vez hay más datos y las conclusiones que se pueden sacar de ellos son cada vez mejores. Entonces, todas las posibilidades que ofrecen permiten que los retornos sean muy rápidos. Y en relación con esto, ¿no? O sea, que al final, si la inteligencia artificial realmente es tan productiva y al final pues, se va implantando cada vez más, todo el mundo está, de alguna forma, dice que la inteligencia artificial va a destruir muchos trabajos. ¿Cuál es tu visión sobre esta cuestión? ¿Es posible reconvertir a este personal para que se valga de la propia inteligencia artificial y seguir creciendo y ser más productivos a nivel personal, manteniendo los empleos? Sí, pues aquí hay un punto de vista, no sé si llamarlo, no sé si filosófico o un poco de teorizar, pero sí que es cierto que es una pregunta bastante habitual. Pero creo que como en cada revolución que ha habido, pues cuando en la revolución industrial, cuando se automatizó el campo o cuando quiera que haya habido una revolución en la que una tecnología entra y es disruptiva, pues hay determinados trabajos que van a desaparecer, pero otros nuevos aparecerán. Y precisamente a través de plataformas como DataRobot, no se trata que la gente que estaba trabajando antes desaparezca y ya no tenga ya no vaya a hacer lo mismo ya no vaya a trabajar en las empresas. Simplemente lo que hará es, vamos a pasar pues gran parte de tiempo que antes era productivo, pero que lo que vamos a estar haciendo de fondo es aumentar la productividad de la gente. Alguien que antes estaba haciendo análisis, consumo de datos y demás, pues ahora lo que va a estar haciendo es pues, generando modelos predictivos, haciendo uso de todas esas conclusiones para tomar mejores decisiones dentro de las empresas. Entonces, un poco como resumen sería que pues, hay determinados trabajos que sí que van a desaparecer, surgirán otros nuevos y en cualquier caso la productividad subirá. Entonces es algo que desde mi punto de vista, desde luego, siempre será positivo. Luis, ¿cuánto se tarda en desplegar un modelo con Automatic Machine Learning automatizado frente a desplegar un modelo tradicional pues, con tecnologías clásicas de Machine Learning? Pues el cambio del uso de DataRobot es muy notable. Vamos, lo digo precisamente porque yo desde mis inicios pues he estado picando mucho código en Python, picando mucho código en R o en los lenguajes de programación que sean y al final, pues bueno, aunque tienes bastantes tareas relativamente automatizadas o simplificadas, lleva su tiempo. Entonces, DataRobot prácticamente, pues si tuviéramos unos datos muy limpios y hay que tener en cuenta que hay que hacer un poco de trabajo para configurar toda la parte de cómo evaluar el modelo, cómo validarlo, pues ahí hay un poco de configuración, pero sí que es cierto que todo el trabajo, llamémosle repetitivo o de configurar los modelos o incluso de toda la parte de despliegue es algo que DataRobot simplifica y automatiza prácticamente llevándolo a niveles de excelencia, porque si hubiésemos querido desplegar pues, el primer modelo que nos recomendaba para el despliegue, pues prácticamente en 3 clics yo podría darte una URL a la que tú subes un Excel y te devuelve las previsiones de si las ventas que va a tener tu negocio la semana que viene. Entonces, es algo que DataRobot sí que ha tenido en cuenta para poder poner a mano de todo el mundo la inteligencia artificial, para que no haya tantos escollos oye, pues esto tengo que montarlo en un servidor y tengo que dejarlo a disposición de la gente, pues DataRobot lo simplifica mucho. Luis, bueno, tú sabes que los operadores al final recopilamos un montón de datos, pues al final tenemos los datos de las antenas, los datos empresas como Google tienen datos del movimiento de la gente por los GPS y demás. Eh, ¿Es posible utilizar este movimiento de la gente, de los clientes, en base a los datos que se dispone un operador o una empresa como Google y utilizarlos legalmente para pues, predecir pues, movimientos o ubicaciones ideales de tiendas o de negocios? Sí, es un caso de uso que sí que se puede hacer. Hay que tener bastante cuidado porque todos estos datos, yo al final a mí me gustan los datos y no quiero líos legales, entonces si están debidamente anonimizados,
se puede hacer uso de ellos. Y de hecho, la ley es tan segura en estos términos que si a una antena se ha conectado muy poca gente, prácticamente podríamos identificar cuáles son las personas que han estado pasando por ahí. Entonces, si los datos son suficientes y ha pasado un número suficiente de personas y están debidamente anonimizados, lo que podemos es, a través de inteligencia artificial, pues explotarlos para saber pues dónde colocar una valla publicitaria para que tenga el mayor impacto en nuestros clientes. Pues imaginemos en una zona en la que hay un atasco todas las mañanas. Pues yo sé que si en una pantalla de estas que van cambiando pongo determinado anuncio a determinada hora, pues sé que por ahí va a tener tantos impactos publicitarios. Lo mismo en el ejemplo que ponías tú. ¿Cuánta gente quiero montar pues, un determinado negocio en una calle? ¿En qué calle lo ubico? ¿Cuánta gente pasa por esa calle? Pues todos esos datos, toda esa explotación de datos y a través de la inteligencia artificial podemos ver cómo son un poco los movimientos agregados de gente dentro de una ciudad o dentro de un territorio. Bueno, os animo a los asistentes a que hagáis alguna pregunta más, y porque realmente ya no nos queda mucho tiempo. Y yo le voy a hacer la última que tengo yo para Luis, que es ¿dónde se guardan los datos? Al final estamos viendo que tú los cargas en una web. ¿Dónde se almacenan? ¿Se hace de forma segura? Sí, bueno, eso DataRobot se puede desplegar prácticamente en cualquier tipo de infraestructura, puede ser una nube pública, puede ser una nube privada, pero algo que se haga donde se haga es importante destacar que es seguro, o sea, los datos van a estar encriptados y van a tener todos los protocolos de seguridad que las empresas quieran que haya. O sea, al final, esto es algo que yo creo que nos encontramos con todas las empresas, pues que los datos tienen que estar guardados de determinada manera y no pueden salir nunca de los sistemas del cliente. Entonces, todo ese tipo de contextos que tienen las empresas a la hora de tener que tener cuidado con sus datos, de que jamás se produzca una fuga de datos, es algo que está tenido en cuenta dentro de DataRobot y sin duda está atendido. Y me animo un poco a tus ánimos. Si alguien quiere hacer cualquier tipo de pregunta, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de negocio, como algún caso de uso que se le pueda ocurrir que se pueda trabajar con inteligencia artificial, de verdad ponedlo en preguntas que estamos encantados de contestarlo. Bueno, realmente, Luis, ya son las 10, ya estamos fuera de tiempo. Yo creo que Vale. vamos a dar por finalizado el webinar.